Estamos platicando con el doctor Osvaldo Reyes sobre un tema pues importante sobre la economía. Mire, a veces estos temas los creemos pues lejanos o que no nos afectan o a veces no lo entendemos, pero son realmente importantes. Doctor, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y adelante, lo que tú me indiques. La parte económica, la parte pues que tiene que ver con los dineros, con los recursos para México, ¿dónde está situado en el país en este momento, en este contexto, pues de previo a una posible recesión, doctor? Bueno, realmente en la parte técnica ya estamos en una recesión en lo que es la parte de México. Tenemos ahorita ya los indicadores suficientes para poder determinar de que ya empiece esa parte, desgraciadamente, en la economía mexicana. ¿Y por qué ya una recesión? Pues bueno, porque la recesión es como cuando te levantas con mucho sueño en la mañana y sigues con mucho sueño a las 12 del día y sigues con un poco de flojera a las 3 de la tarde, ¿no? Ya estamos en esa recesión porque aquí tenemos tres factores desgraciadamente en contra en la economía nacional. Primero, la situación de que tuvimos digamos que una fiesta muy larga, muy bonita con la subida del petróleo, ahora que empezó todo el tema, desgraciadamente, en Europa con la situación Rusia-Ucrania, pero ya empiezan a bajar. Segundo, porque se incrementó, entre paréntesis, la recaudación. Claro que sí va a aumentar la recaudación porque estamos hablando en este momento de que la gente iba a gastar por necesidades propias de sentirse un poco mejor después de estar prácticamente casi por 22 meses encerrados con restricciones y teniendo presiones de trabajo y trabajo a distancia. Y el tercero, que es el más importante, es la falta de inversión real. Y la falta de inversión real, voy a poner un ejemplo muy fácil, es el hecho de que pudiéramos decir se hizo un tramo carretero nuevo en el estado de Sonora que va a unir tales ciudades importantes, o se reconstruyó la carretera del Sol de la ciudad de aquí de Ciudad de México a Acapulco, o bien realmente se terminó alguna obra de infraestructura en cuanto a temas de conectividad. Tan es así que, por ejemplo, tenemos la desafortunada noticia de que nos volvieron a negar estar dentro del top en la materia aeronáutica, y desgraciadamente no se pueden incrementar más vuelos a Estados Unidos, lo que está generando pues problemas para las aerolíneas, porque al final tenían proyecciones sobre las deudas que tenían para el pago de los aviones que están en arrendamiento, y ahora no pueden mover esos aviones extras que tienen programado en ese presupuesto por la falta de poder vender boletaje internacional. Entonces ahí empieza la economía, como te decía, a empezar a tener sueño, a sentirse que ya son las 3, 4 de la tarde. Oye, pues tú sigues adormilado. Entonces esto es la antesala a una depresión. Y terminaré este comentario diciéndote que la depresión mundial ya viene por una simple y sencilla razón. El que apretó el botón, el que hizo el push de botón, fue Boris Johnson, hace un par de semanas a dimitir como primer ministro de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no pudo levantar la economía después de la situación del Brexit que se le juntó con la pandemia, de todos los escándalos que le siguieron con toda su gente de primera línea en su gabinete, y además pues el hecho de que se están saliendo ya a la luz muchos problemas en el tema del empleo, en la baja del empleo inglesa, y eso de paso pues pega las operaciones con Europa, y eso genera que pegue hasta México, porque es un coletazo como una cola de dragón, como en 2008 cuando el coletazo del dragón, el efecto tequila que tuvimos pegadito a lo del tema de que después vino, en 2008 el tema de la subprime, y esto viene pues finales de los 90, principios del 2000, y entonces estamos en la antesala de una depresión, aunque se vea como que todos andamos en algarabía ahorita y no va a haber un problema, sí. y están luchando los países los bancos centrales por no subir más la tasa de inflación, pero te doy una referencia, la tasa de los bancos centrales de la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, pero te doy una referencia. Canadá subió un punto completo y de eso nadie dijo nada, porque Canadá no tiene tanta importancia económica como Estados Unidos. Estados Unidos subió un punto 75, México igual, pero desgraciadamente Estados Unidos al parecer va a tener que ponerse en los próximos 2 meses a trabajar en este tema y volver a subir la tasa de referencia, lo que va a provocar es que tal vez se cumplan los pronósticos, que en México lleguemos
casi a los 10 puntos para fin de año o probablemente a los 10 puntos. Finalmente, si tenemos una inflación ya registrada en Estados Unidos del 9.1, pues México es de 2 cifras. No sé si desde el 11 o del 12, habría que ver cómo salen los indicadores de este segundo trimestre de 2022, pero ya estamos en una antesala definitivamente de una recesión formal, y si esto se sale un poco de control o se eleva el nivel de estrés de la guerra en Europa, pues entonces vamos a entrar a un tema ya de mucho estrés económico para los próximos 2-3 años. Ahora, un tema pues es la parte política y otro tema es la parte económica, aunque pareciera que van juntas. A veces los políticos son mucho de discurso, de decirnos va bien también, como para no alborotar, pero realmente la situación pues no pinta para nada bien como nos quieren hacer ver. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los gobiernos ante un fenómeno económico pues que es mundial? Bueno, en el caso particular ahorita de la situación que vivimos de México hasta Argentina está crítico. Podemos poner el ejemplo colombiano, que ganó la persona que ganó Petro con una situación que no es ni una izquierda ni una ultraderecha, no se sabe, no se puede definir perfectamente qué caramba sucedió en Colombia, pero ya lo tiene de presidente. Y segundo, el tema argentino creo que también perjudica, y pues Argentina es una economía muy importante, que hablan ya hasta de corralitos, ¿no?, en ese país. Y eso es efecto también de malas políticas financieras, de una distribución inadecuada de los recursos tributarios, porque no solo es el hecho de generar mayor recaudación, también es que esa recaudación sea inteligente en cuanto al gasto que ejerce el gobierno. México tiene un problema de descomposición legislativa. Hay muchas cosas que han regulado, pero que tal vez no se necesite ni el 50 ni el 60% de lo que entra en la legislación a nivel nacional. Segundo, el tema recaudatorio, se ha destinado los ingresos fiscales, incluido el superávit que tuvo Pemex por estos meses que subió el precio del barril. Entonces ahí tenemos una mala administración. Y el punto también fino está en que el tema judicial se está letargando y tenemos contratos muy importantes que se están litigando con proveedores de gobierno contra gobierno, y eso también habla muy mal de nosotros como país, porque las líneas de crédito, si bien es cierto, no nos las cierran, pero en el grado de riesgo para poder prestar el país, si teníamos una tasa baja, nos sube. Por eso afecta tanto una descalificación como la que hizo Moody's, que pasamos de BBB más a simplemente BBB, porque si me prestan a una tasa por decir algo, del 2%, pues se me puede ir al 4%. Y el problema está que cuando vienen los periodos de impago, que regularmente pasa en esos préstamos a los países, sobre todo los países emergentes, ahí es donde viene el problema por el refinanciamiento y se pagan sanciones muy importantes. Personalmente me preocupa el tema de Pemex, que patearon deudas de 2019 y 2020 a 2024 y no van a ajustar las arcas de lo que ingresa Pemex, ni tampoco con la recaudación, porque sabemos que vienen 2 años que ya se están preparando para la sucesión presidencial. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a volver a patear? ¿Se tiene que refinanciar? ¿O pueden volver a sancionar por bajarnos la estabilidad que pudiera tener una unidad de negocio o una paraestatal como Pemex? Pero desgraciadamente eso pega en todo un montón de industrias, porque de ahí estamos hablando que se liga a industrias de servicios, consumo, todas las cadenas productivas que están ligadas a Pemex. Estas responsabilidades pues tienen nombre y apellido. Preguntarte, el presidente López Obrador y su gabinete de Economía, Hacienda, todas estas dependencias, ¿han actuado bien desde tu punto de vista o no lo han hecho bien? Personalmente creo que las cosas pudieron haberse hecho mucho mejor, porque no es tan difícil, estarás de acuerdo, sabemos que 2 más 2 son 4, o 2 por 2 son 4. El problema es cuando tú quieres hacer 2 más 2, 7, o quieres hacer 2 por 2, 16, pues es imposible. Entonces, el dinero no ajusta para proyectos que no van a trascender.
y tenemos el tema del aeropuerto, tenemos el tema del Tren Maya, tenemos el tema de la refinería que se inauguró sin producir. Puede llegar a producir, no lo sé, vamos a ver en un año y medio o 2 si se logra completar, pero es preocupante que los proyectos, los megaproyectos que tenían empresarios en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, en el mismo sur del país, quedaron varados con la clásica de me voy a ver cómo arranca el sexenio. A los 2 años, pues déjame ver qué pasa en un año, y ahorita ya todos están esperando a que esto concluya. Claro. Pero mientras, no hubo generación de empleo, porque el hecho que diga el gobierno que se crean empleos por lo que hacen la refinería, no nos hagamos tontos, son los mismos trabajadores de Pemex. La gente que está trabajando en el Tren Maya es parte de la Armada, ingenieros de la Armada y demás, y de Grupo Carso. Entonces, ¿dónde está esa creación de empleos? Por último, tus redes sociales, doctor, ¿dónde te encuentra la gente? Con mucho gusto en lo que es TikTok y lo que es Instagram. Estamos como Mr. Bitcoin Florida, MR Bitcoin Florida, y con muchísimo gusto estamos allá a la orden.